Quisiera que me acompañen a Marcos capítulo 6. Y uno dice, pero pastor, si era desde el 7 esta semana, se quedó atrasado. No, pero sí pero no. Quisiera retomar el capítulo 6 para desde ahí pasar a lo que estuvimos viendo esta semana. Me preguntaban los chicos cómo titular esta proclamación y elegí ese título, Lucha por tu fe. Parece como muy marketinero, ¿no? El título, pero es real. La fe es un regalo del Eterno, pero puede irse opacando, creo yo, dependiendo de cuánto dejemos que la cultura del enemigo, la cultura imperial, como dice el apóstol, se meta dentro de nosotros. Vamos a ir entonces a Marcos 6. Voy a leer desde el 1 al 6. Salió Yeshua de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿A dónde él había llegado? A su tierra. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Yeshua les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Es una tendencia del ser humano en general, parece. Dice Yeshua, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea que hay algo que es una estructura del ser humano que evidentemente hay que combatir. Ahora, quisiera que destaquemos esta palabra que el mismo relator del Evangelio dice que es lo que asombró al maestro. ¿Qué lo había asombrado a él? Para mal lo asombró. La incredulidad. Muy bien. Como ven ahí en la diapositiva, la palabra incredulidad usada acá en griego, sabemos que esto se habló en hebreo, pero se escribió en griego, es apistos. A significa sin y pistos, credibilidad. Y miren qué fuerte esto, mis amados hermanos. Cada vez que nosotros hemos sido incrédulos en algo del Señor, incrédulos de Él, hay algo en lo que nos ha ganado la duda, de alguna u otra manera, lo que hemos dicho es que Yeshua no es digno de credibilidad. Pensémoslo, porque si ser incrédulo es decir que alguien no tiene credibilidad o fiabilidad, cuando uno duda de las promesas del Eterno, cuando uno duda no de la palabra en cuanto a decir que lo que está escrito acá sea mentira, sino dudarlo en nuestra propia vida, es decir, cuando nuestra fe se ha debilitado y de alguna u otra manera estamos blasfemando el nombre del Señor. Estamos diciendo que Él no es digno de credibilidad. Entonces, fíjense qué importante que es mantener activa nuestra fe para que nuestra esperanza se mantenga fuerte y desde allí nuestra confianza o nuestra seguridad del día a día también sea sólida. ¿Amén? Entonces, hoy quisiera que hablemos sobre esto, sobre la incredulidad y su contraparte, que es ejercer una fe verdadera. Vamos a ir viendo algunas características que nos muestra el Evangelio sobre la incredulidad, o sea, efectos que provocan en nuestras vidas. Marcos 6:5, lo repito, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aquí vemos cómo la incredulidad es una limitante al poder de Dios. Vemos cómo el Eterno es ilimitado, pero utiliza canales para actuar en el mundo. Ese canal es el ser humano. ¿Hay algún ser humano? ¿Sí? Somos seres humanos. Entonces, el ser humano es un portal para que el Eterno actúe. Ahora, es un portal como cualquier puerta, puede estar abierta o puede estar cerrada. Cuando somos incrédulos, estamos cerrados a que el Eterno pueda actuar a través de nuestras vidas. No es que no creamos que Dios puede hacer algo, no sé, qué sé yo, no se me viene un ejemplo ahora, pero
resucitar a un muerto. No es que no creamos que Él puede hacerlo, sino que no creemos que Él pueda hacerlo a través de nosotros, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos un primer ejemplo. Han orado por mí muchas veces, pero no me he sanado. ¿Y en verdad crees que el Eterno puede sanarte? ¿O vos ya te has quedado con ese diagnóstico médico como algo definitivo? Y pasás a que oren por vos por una cuestión de compromiso social. Para preguntárnoslo, digo. Quisiera que me acompañen ahí mismo en el capítulo 6 a ver los versículos 49 y 50. Los pongo en contexto, ¿sí? Yeshua se aparta de sus discípulos, ellos suben a un barco y van navegando con el viento en contra, un fuerte viento en contra, de noche. Y de repente el maestro, viéndolos a ellos que están luchando contra el viento, se acerca caminando sobre las aguas. Y ahí leo el versículo 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Vemos cómo la incredulidad nos lleva a tener miedo, incluso miedo al mover sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Hay gente que, no digo todo el mundo, pero hay gente que incluso le tiene miedo a las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y dice que no, que eso no, que... Pero acá ven a una persona caminando sobre el mar que se dirige hacia ellos, y lo primero que piensan, en vez de pensar que es el maestro, que es un fantasma. O sea, lo más lógico fue para ellos pensar que era un fantasma. ¿Ven cómo el miedo nos hace incluso personas irracionales? Miedo, entonces, fruto de la incredulidad. Para que lo vayamos analizando nosotros, digo. Vamos a la siguiente, por favor. Les pido que me acompañen a Marcos 7 del 1 al 4. Estamos ahí cerquita, estamos siguiendo hasta acá un orden cronológico. Leo. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Amén. Quisiera destacar esta expresión, tomaron para guardar. Es decir, que no son mandamientos, sino que son leyes, claro, lo que en hebreo se dice alajá o alajot en plural, pero explicándolo para nuestros hermanos nuevos y para quien nos esté viendo en la cámara, son leyes que por los estudios rabínicos se consideraron necesarias para poder cumplir los mandamientos que sí están escritos. ¿Cuál es el tema? Que en la época del Señor existía lo que se llama, sigue existiendo, lo que se llama la Torá oral, que es decir, ciertos secretos, códigos que el Señor transmitió a Moisés y de Moisés a Aarón y así sucesivamente, de cómo guardar los mandamientos, pero después surgieron las costumbres necesarias o alajot de las alajot, o sea, la costumbre que me ayuda a cumplir la costumbre que me ayuda a cumplir el mandamiento. ¿Me explico? Entonces, eso hace que justamente se autoimponga al ser humano más cosas. Entonces, el contexto es que estaban criticando a los discípulos del maestro porque no estaban cumpliendo esos mandamientos. Y ante los ojos de estos fariseos, eso era un pecado. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Fui claro en el contexto de lo que estamos leyendo? Pensemos esto. La incredulidad es como una especie de camaleón que se puede ocultar detrás de los ritos. Los ritos no son en sí mismos malos. Y las costumbres necesarias no es que necesariamente sean malas. Son necesarias muchas de ellas. Pero la incredulidad puede estar incluso detrás de eso. De hecho, hay gente que mientras más se aferra a estas costumbres necesarias y se pone cada vez más minucioso en eso, más miedo se llena. Porque dice, ay no, pero no, si no cumplo esto, estaré incumpliendo. Entonces se empieza a marear cada vez más en cosas así. Con esto no estoy diciendo de que no haya que estudiar la profundidad de los mandamientos, no estoy diciendo eso. Pero pensemos de que a veces es muy engañoso porque podemos creer de nosotros mismos
que porque cumplimos con determinados ritos a rajatabla, porque seguimos determinada costumbre necesaria a rajatabla, no somos incrédulos. Y cuidado, porque no necesariamente una cosa lleva a la otra, ¿sí? O sea, uno puede ser muy estricto en algo y ser incrédulo, como también puede ser muy estricto en algo y ser una persona de fe. Hagamos esa aclaración, porque si no está el otro extremo que critica. Dicen, viste, sí, seguro que aquel que es más exigente en tal cosa, seguro que es un incrédulo. No. Tampoco esa cuestión de venganza mendocina. No. Avancemos. Vamos entonces a Mateo 7, 29 al 30. El contexto es, lo voy a leer porque enseguida tengo que volver acá. Desde el versículo 24 voy a leer. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Yeshua se fue. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Yeshua le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Acá vemos una historia de fe. Enseguida la vamos a retomar. Pero si la pensamos inversamente, o sea, el demonio recién salió de su hija cuando ella activó su fe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea que si lo pensamos inversamente, cuando uno no acciona en fe, sino que está lleno de incredulidad, deja la puerta abierta a que los demonios puedan habitar en la vida. ¿Me expliqué? Bien, avancemos entonces. Bien, volvamos atrás a Marcos 6:52. Pucha, acá volvemos al mismo punto. Leo desde el 51. Es la continuación de cuando llega a la barca de haber estado caminando sobre el mar. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La incredulidad provoca dureza en el corazón. ¿Y qué es esto? Es interesante porque acá la palabra traducida como estaban endurecidos es del griego poró, que a su vez viene de poros, que es un tipo de piedra, ¿sí? Y la idea es que se habían vuelto insensibles a lo espiritual. Es decir, que eran personas que no tenían discernimiento de lo espiritual. Eran totalmente sensoriales. Es decir, que la incredulidad provoca que nuestro corazón sea duro, que cueste discernir cuál es la voluntad del Señor, que cueste escuchar la voz del Espíritu Santo o discernir cuál es su voluntad en cada momento, sino que nos manejamos de manera racional, autómata, básicamente como cualquier otra persona. Por eso este pasaje está como continuación de ese miedo y de haber pensado que Yeshua era un fantasma. ¿Me explico? O sea, es la continuación de ese pasaje. Entonces, para que lo meditemos, si nuestro corazón no se ha ido endureciendo por incredulidad. Avancemos, por favor, chicos. Vamos a ir a Marcos 8, 34 al 35. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Y acompáñenme al capítulo 9, 34 y 35. Acá el contexto es que venían discutiendo algo en el camino y el Señor les pregunta qué habían estado discutiendo. Entonces dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, la incredulidad nos hace aferrarnos a cosas sensoriales o a cosas de este mundo. Cuando digo cosas de este mundo, no necesariamente son cosas bien tangibles como puede ser un televisor, un auto,
los hijos. Puede ser también un cargo eclesiástico, un cargo en la iglesia me refiero, ¿sí? Pueden ser tantas cosas a las cuales las tomamos como lo más importante. Por eso esta discusión entre ellos de cuál era el más importante. ¿Qué relevancia tenía? No tenía ninguna en realidad. O sea, a los fines prácticos y a los fines de la trascendencia del proyecto de Dios, no venía al caso ese planteo. Pero muchas veces nosotros, por incrédulos y por no ver desde la mirada de fe a largo plazo, pensando en el mundo venidero, pensamos muy acá. Entonces, no, si me salteó porque me salteó y me tendría que haber preguntado a mí, entonces me ofendo y le hago la cruz. Bueno, no sé si en otras naciones se usa la expresión le hago la cruz, pero sería como, ay, ayúdenme, ¿cómo sería? Lo ignoro para siempre, lo bloqueo. Ahí está, que una expresión whatsappera, lo bloqueo. Bien, ese tipo de actitudes tan infantiles tienen que ver mucho con esto, con ser incrédulos. Porque pensamos que esto que está acá es el todo, ¿sí? Porque me miró mal, porque esto, por lo otro. Entonces, esos son los motivos de grandes ofensas, pero simplemente porque estamos dándole una dimensión más grande que la que deberían tener. ¿Y por qué? Porque no estamos mirando desde la fe con esperanza al mundo venidero. ¿Me explico? Yo digo me explico y no si se entiende, pues yo se entiende es, capaz que ustedes no son buenos entendiendo, y no, el que yo tengo que saber si soy bueno explicando, por eso repito a cada rato, me explico. Siéntanse en la total confianza de decirme si en algo no he sido claro. Vamos a pasar entonces a la propuesta que nos hace el Evangelio. Hasta acá estamos viendo las consecuencias de la incredulidad en nuestras vidas, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la propuesta que nos hace Yeshua a través de este Evangelio, ¿sí? Hoy el Evangelio nos confronta a vivir una vida poderosa, a vivir una vida donde la fe realmente produzca cambios, valga la redundancia, en nuestra realidad y en la del prójimo. El Evangelio de Marcos, el apóstol ya lo dijo en su momento, él ha explicado muchas veces de que el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Yo les decía a los varones que están en el grupo de discipulados para la gente de las naciones, en la UBA, eutis, creo que se llama la palabra en griego, que aparece, si no me equivoco, 37 veces, cerca de 40 veces, y tiene que ver con inmediatamente. Es una palabra de acción. Y eso está permanentemente en el Evangelio de Marcos, porque lo que quiere destacarnos el Espíritu Santo a través de este Evangelio es que la verdadera fe es una fe de acción, es una fe que produce milagros. ¿Qué sería un milagro? Un evento sobrenatural. Bien, un evento sobrenatural. ¿Qué más? Explicado más en criollo, más simple. Algo que pasa y que a nadie se lo esperaba, pero algo que pasa que puede ser algo increíble, por así decirlo. Bien, algo increíble. Pero claro, si no lo ves, no lo crees, porque es un milagro. Bien, bien. Sería algo que causa asombro porque va más allá de las leyes naturales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues una sorpresa nos puede llegar por cualquier lado. ¿Sí? Pero una sorpresa que causa asombro porque va más allá de lo natural. Eso sería un milagro. En griego se dice, al menos desde el griego del Evangelio, dunamis. Y aparece 10 veces en el Evangelio de Marcos. Y el Espíritu Santo me hacía ver un paralelo entre estas 10 veces que aparece la palabra milagros y las 10 declaraciones del Decálogo, lo que la gente comúnmente llama como los 10 mandamientos, que serían el corazón de las Escrituras. Porque acá está la propuesta de Yeshua, que en vez de desperdiciar la vida viendo cómo la costumbre necesaria de la costumbre necesaria de la costumbre necesaria me lleva a poder vivir lo que está escrito acá, de que sea el Espíritu del Mesías en nosotros, llevándonos a vivir estas 10 declaraciones y desde allí todo el resto de los mandamientos, de una manera poderosa, de una manera que cause admiración en la gente, que transforme la realidad. ¿Por qué el Evangelio pudo poner en jaque en muy pocos años al imperio más poderoso del mundo en ese entonces, al Imperio Romano? Porque producía acciones y donde sea que iba, producía cambios constantes. De hecho, lo que hemos visto hasta acá en el Evangelio de Marcos es constantemente acción. Ahora bien, veamos entonces algunas características de
la fe verdadera, esta fe que produce acciones de justicia. Vamos a la primera. Bien, estuvieron ahí, rapidísimos. Vamos a volver entonces atrás, Marcos 7, 25 al 30. Ya lo leímos, lo retomo, el tema de esta mujer con la hija que estaba endemoniada. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Yeshua le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Entonces vemos cómo esta mujer, que frente a un judío de la tierra de Israel, estaba en una condición de inferioridad, y además ella siendo mujer, por su fe, traspasa esas limitaciones sociales, culturales, económicas, y produce un cambio. De la misma manera, cuando nosotros tenemos una fe activa, no nos miramos en menos a la hora de actuar. No, pero ¿qué voy a ir yo? Si no, no, si yo que no tengo esto, que no tengo lo otro. Cuando estamos actuando en fe, sabiendo que es el Señor el que nos impulsa a hacer algo, no nuestros meros caprichos, aclaro, vamos más allá de esas limitaciones temporales, porque le estamos permitiendo al Eterno obrar en nuestras vidas. Y el Eterno es ilimitado. ¿Amén? Vamos para adelante entonces. Vamos a Marcos 8, del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Repetimos todos 7, por favor. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrado en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. Aquí vemos que la verdadera fe se nutre y se retroalimenta de la compasión. ¿Qué significa que se nutre y se retroalimenta? La verdadera fe no es para nosotros creernos supermanes, sino para hacer acciones sobrenaturales en beneficio del entorno, en beneficio de los que más lo necesitan. Se nutre y se retroalimenta la compasión. Es decir, al tener yo compasión de otros, tal vez lo que yo no haría por mí mismo, por la compasión que siento por ese otro, acciono en fe. Y aclaro algo, la compasión no es sentir pena nada más. El apóstol lo ha explicado muchas veces. La compasión es sentir el dolor del otro, pero querer que el otro esté en la condición que yo estoy. O sea, si yo solamente siento lástima, le voy a dar 100 pesos a la persona que tiene hambre, pero pensemos eso, esa lástima en realidad es más para lavarnos uno la conciencia, porque con 100 pesos necesita de muchos que tengan lástima para poderse comprar 1 kilo de pan esa persona, o un huevo, lo que sea, lo que nos podemos hacer la canasta familiar. En cambio, la compasión es querer que esté en la misma posición que yo. Por lo cual podría ser darle de comer a esa persona y a su vez predicarle el evangelio del reino. ¿Me explico? O sea, la compasión va más allá de la lástima. Yeshua tuvo compasión de la gente. Entonces, nosotros, cuando ejercemos la fe desde la compasión, esa fe se nutre y dice: quiero que esta gente esté donde yo estoy. Accionamos. Se produce un milagro. Cuando se produjo el milagro, eso nos estimula a seguir accionando en fe. ¿Me explico? Por eso puse que se nutre y a su vez retroalimenta la fe. ¿He sido claro? Entonces, la fe verdadera no es para creernos supermanes, sino gente que actúa
compasivamente. ¿Sí? Continuemos, por favor. Marcos 8, 34 al 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Recién leímos este pasaje, pero por otro asunto. Ahora volviendo acá. Sí o sí, la verdadera fe nos lleva a morir a nuestro pecado, a morir a nuestro ego, a querer hacer las cosas a nuestra manera. Cuando predicamos el Evangelio, muchas veces las personas dicen: no, pero es que yo creo en Dios. Bueno, pero si esa fe no lleva a la persona a renunciar a su vida de pecado y obedecer al Señor, es una fe falsa, es una fe racional. Que es raro, porque la gente piensa que la fe y la razón son enemigas, y no necesariamente. Es una fe intelectual. Yo creo teóricamente que existe un Dios, ¿sí? Y que ese Dios puede, si quiere, si se le antoja, en algún momento hacerme el bien. Esa es la idea de fondo de mucha gente. Pero la verdadera fe, sí o sí, nos va a llevar a la acción. Pero a la acción de obediencia, que es morir a nuestra carnalidad. Amén. Prosigamos. Marcos 9, del 28 al 29. ¿Hay alguien que quiera leer, por favor? Así no es tan monótono que esté yo leyendo todo. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. El contexto de esto es: hay un joven endemoniado que los discípulos intentan liberar y no pueden. Llega el maestro, lo libera, y luego de eso, en privado, los discípulos le hacen esta pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos y vos sí? O tú sí. Somos muy argentinos. Y el planteo es este, lo que les dice Yeshua, es: no sale si no es con oración y ayuno. La verdadera fe nos va a impulsar y se va a fortalecer a sí misma mediante la oración y el ayuno. Hermanos, los rezos son buenos. Hago la aclaración para cualquier persona nueva que nos esté viendo. Los rezos son aquellas oraciones que se repiten, que ya están escritas, que ya están formuladas. Por ejemplo, el Padre Nuestro es un rezo, ¿sí? Los rezos no son malos. El evangelicalismo, por alguna razón, creo que por oposición al catolicismo, ha dado a entender que los rezos son malos, que el Señor prefiere sí o sí una oración que salga del corazón, aunque en realidad uno puede hacer un rezo desde el corazón, con mucha fe, ¿sí? Entonces, los rezos no son malos, pero el tema es que si nuestra vida de oración solo tiene rezos y no tiene nada de una oración personal, de una oración íntima con el Señor, y ahí hay un punto a ver, ¿no? O sea, ¿por qué no te salen palabras de adentro para expresarle al Señor? Porque sí o sí tienen que ser palabras de otro. En cambio, cuando tenemos una vida de oración fluida, tenemos mayor intimidad con el Espíritu Santo, podemos escuchar más al Señor y podemos accionar en fe. Y acá viene otro punto, el ayuno. Si bien el apóstol ha explicado que se refiere al ayuno de Yom Kippur, día de expiación, mal traducido día del perdón, ese ayuno, el de Yom Kippur, vendría a ser como la matriz de donde salen todos los ayunos que hacemos el resto del año. ¿Sí? Es decir, que el ayuno como práctica de los discípulos es importante y es necesario. El ayuno es una manera de controlar al Dios estómago, como lo ha enseñado el apóstol muchas veces. Y quien puede controlar al Dios estómago puede controlar el resto de su carnalidad. ¿Sí? Entonces, si uno se resiste vehementemente a hacer ayunos, y está bien, ni yo ni nadie está en el corazón de otro, pero sí nos podemos permitir el derecho a pensar de que esa persona también se deja ganar por su carnalidad, ¿sí? Entonces, para que lo pensemos, hermano. Obviamente en esto estoy descartando a quienes tienen problemas de salud, por supuesto, claramente, ¿no? Pero, pues si no, hay siempre gente que viene y dice: no, pero es que yo tengo, yo tengo tal cosa. No, está bien, no se preocupe. Pero para que lo pensemos, hermanos. Porque el ayuno tampoco tiene que ser una cuestión mística de yo para mí nada más, sino que es una disciplina que me permite tener mayor comunión con el Señor para desde allí tener más poder para hacer estas acciones de fe que el Señor mismo nos está demandando.
Entonces, cambiemos también la mirada de que toda disciplina de fe que hacemos no es para tener una especie de placer espiritual solamente, sino que el foco es para obtener más poder espiritual para poder bendecir al mundo. ¿Me explico? Gracias por esos amén. Avancemos, por favor. Marcos 9, 25 al 27, por favor. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. La verdadera vida de fe produce liberación. Produce liberación en distintas áreas de nuestra vida. Una liberación espiritual, como es este caso que está relatado, una liberación en el cuerpo, una liberación económica, una liberación en cuanto a vínculos que están trabados, tal vez, y así sucesivamente para cada esfera de nuestras vidas. Pero trae liberación. De hecho, les cuento un dato anecdótico, bueno, no sé si es anecdótico, pero curioso, por así decirlo. En el Evangelio de Marcos se mencionan por lo menos 15 liberaciones demoníacas. 15. O sea, para que veamos cómo esto está muy presente en esta proclamación. Ahora, hermanos, hay un planteo. Si no estamos viviendo estas cosas en nuestras vidas, es porque hay algo a corregir. O sea, pensemos en todas estas características que yo he dicho de la vida de fe. Pensémoslas. Las pasamos entonces rápido. Traspasar limitaciones sociales, o sea, romper la baja autoestima, por ejemplo. La siguiente, actuar desde la compasión, vamos. Morir a nuestra carnalidad, vamos. Tener una vida de oración y ayuno y liberación. Si no estamos viendo esto en nuestras vidas o lo estamos viendo en poca medida, es porque evidentemente hay algo que corregir. El apóstol, no sé quiénes pudieron ver, una enseñanza fue, en General Madriaga recientemente, que habla de la opresión sacerdotal. Les recomiendo que la vean, a mí me edificó mucho. Y ahí él habla de esto, de que la opresión sacerdotal, no voy a explicarlo todo porque es muy largo, vean el video, pero tiene que ver con una fe que no es verdadera, una fe que está siendo llevada al espiritualismo. El espiritualismo es básicamente creer a mi manera. Y acá hago un parate sobre todo a quienes están aquí, a mi auditorio presente, a quienes son de este ministerio. Cuidado, hermanos, con pensar, les pido por favor su atención, cuidado con pensar de que, sí, eso de creer a mi manera está en la gente, en tal o cual iglesia, y no está en nosotros, que hemos salido de Babilonia. Cuidado, mucho cuidado con pensar de que entre nosotros y en nosotros no hay todavía espiritualismo, no hay creer a mi manera, no hay creer ahí con un acomodamiento ahí medio extraño. ¿Por qué? Porque justamente ahí está la trampa. El espiritualismo es esa manera de tener una comunión con Dios muy para mí mismo, ¿sí? Entonces, ojo, no, yo estudio la Torá, yo hago tal o cual rito, incluso yo ayuno, etcétera, sirvo en tal cosa, oro con el talit, etcétera, 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 pero de la puerta de mi casa hacia afuera no hay nada. De la puerta de mi casa hacia afuera no hay ningún cambio. En mi propia realidad tampoco hay cambios, supongamos, ¿no? Es una fe muerta, es una fe que no lleva a nada y es muy engañosa, por eso puse esa imagen. Porque el espiritualismo es justamente una religión que a nosotros nos hace ver que está todo bien, como ese títere de un corderito. Si ven la enseñanza que les mencionaba del apóstol, van a entender por qué el corderito. Está referido a Apocalipsis 13. Pero detrás de eso hay una falsa adoración. Y toda falsa adoración energiza al otro lado y nos mantiene cautivos y lo peor de todo, pensando de que estamos bien. También el apóstol lo ha dicho muchas veces, que los peores errores no son los más evidentes. Un reloj que está atrasado 5 minutos es mucho más peligroso que un reloj que está atrasado 3 horas. Porque uno se da cuenta rápido de si está atrasado 3 horas. Pero si está atrasado 5 minutos, a veces es muy difícil darse cuenta.
Entonces, mientras más se parece a la verdad del error, más peligroso es. Entonces, cuidado, hermanos, con esto del espiritualismo entre todos, porque, y les digo con total honestidad en mi corazón, o sea, al primero que cacheteó al Espíritu Santo al preparar esta proclamación es a mí. O sea, no vengo acá desde un pedestal, bueno, justo estoy, ¿no? Pero no vengo desde una jactancia de sabérmelas todas, sino desde la verdad pura de decir, he estado en esto y no quiero seguir en eso. Por último, entonces, hermanos, quisiera que me acompañen a Marcos 9:50, al final del segmento de esta semana. Y los insto, de verdad, hermanos, los insto a que pónganse al día con el Evangelio. Pónganse al día porque vale la pena. Recomiendo, sobre todo, leerlo, como ha dicho muchas veces el apóstol, en el horario de la tarde, el horario de la oración de la tarde. Y si no hace la oración de la tarde, hágala, hermanos. Van a ver que, aunque cueste al principio, siempre cuesta, es muy enriquecedor y cambia también nuestra vida. Se lo contaba a los servidores antes de empezar esta reunión. Salva vidas. Y cuando digo salva vidas, es literalmente salva vidas. De verdad lo digo. Tiene un poder de librarnos de trampas de muerte, como me pasó a mí este viernes. Entonces, tengo que ahora que decirlo, pero justo ahí en el momento de la oración de la tarde, y sin haberla hecho, justamente por el andar corriendo haciendo cosas, estoy sacando la basura de espaldas a la calle, porque eran bolsas muy pesadas, y veo que pasan unas motos detrás mío, y cuando termino de sacar la bolsa, me estoy dando vuelta y viene un muchacho caminando rápido hacia mí. Dije, se pudrió, en argentino básico, se echó a perder, ya no cumple las normas bromatológicas. Y no, el muchacho era todo lo contrario, venía asustado y me dice, llama a la policía por favor, porque me acaban de robar la moto. Claro, las dos motos que pasaron era una apuntándole con un revólver a la otra y lo pararon, le robaron la moto y se fue rapidísimo. Pero eso pasó a 15 metros mío, ¿me explico? Donde podría haber habido una resistencia del muchacho, iba a decir del flaco, ¿no? Qué mal que queda, del muchacho, y haber tiros al aire que me pegaron a mí, ¿no? O sea, 15 metros, no exagero. Y yo dije, bueno, gracias Señor, porque pese a que no hice la oración en el momento que debía hacerlo, por tu gracia, por la gracia de Yeshua, y eso demuestra que no es en nuestros méritos, fui librado de la muerte. Pero también yo lo tomo como una advertencia del Señor para no descuidar esas cosas. Entonces yo les digo, literalmente, hermanos, háganse amigos del rigor, hagámonos, me incluyo, amigos del rigor, de la autodisciplina, y, volviendo al tema, de incorporar el Evangelio en el momento de orar, hacer esa oración de la tarde, y orar en base a lo que el Señor nos diga del Evangelio, ¿sí? Vamos entonces ahora a Marcos 9:50. ¿Están ahí? Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Hermanos, el Señor nos da esta orden, que tengamos sal en nosotros mismos y que tengamos paz los unos con los otros. Y esa paz no es llevarnos bien, no es mirar hacia otro lado diciendo, bueno, no, el hermanito no está pecando. Bueno, sí, está pecando, pero prefiero mirar para otro lado. No, sino amándonos y luchando, como empecé diciendo, para que nuestra fe no se debilite. Y por eso nos congregamos, hermanos, para alentarnos al amor y a las buenas obras. Pero por eso hoy yo les digo en el nombre del Señor, no en el nombre mío, tengan sal, tengamos sal en nuestras propias vidas, que nuestra vida de fe no sea una cuestión insípida que solo nos sirva a nosotros nada más para tener la conciencia tranquila, que nuestra fe sea una sal que le dé sabor a la vida, en primer lugar a la nuestra, pero desde ahí que los demás puedan ver ese sabor en nuestra vida. Y no que seamos unos más del montón, o a lo sumo alguien bonachón, pero que no causa ningún tipo de admiración en otros. Estamos llamados a producir milagros, y un milagro es algo que genere admiración. Hermanos, dejemos de lado todo espiritualismo, y ese es el llamado que quiero hacer ahora. Si te sentiste identificado con algunas de las características, o con varias de las características, o con todas las características de la incredulidad, te invito a ponerte de pie y a pasar al frente. Nadie está obligado a hacerlo, por eso es un llamado,
si alguno no se siente identificado absolutamente en nada, yo lo respeto y bajo ningún concepto yo lo voy a juzgar si no pase. Pero sí, toda esta asamblea y los ángeles que nos están viendo van a juzgar las acciones que de ahora en más se tienen que ver en su vida. Se tienen que ver las acciones de fe, es decir, bueno, ¿qué pasa con los milagros en tu vida? ¿Qué pasa con los milagros que se supone que estás produciendo si no tenés nada de incredulidad? ¿He sido claro? El llamado es a dejar la vida de incredulidad y tener una fe poderosa, una fe activa que transforme nuestro mundo. Te invito entonces a ponerte de pie y a pasar al frente. Voy a orar en nombre de la asamblea. Pido también a los pastores, diáconos que acompañen. Les pido que a todos los que hayan pasado cierren los ojos. Si alguien se quedó en las sillas es totalmente respetable, no lo vamos a juzgar. Pero en este momento quiero que como cuerpo elevemos esta oración al Señor. Les pido que repitan. Amado papá, en esta hora queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón Por haber dicho que tu hijo, Yeshua, no es digno de credibilidad. por haber dicho que tu hijo Yeshua no es digno de credibilidad. Perdón por nuestra incredulidad. Perdón por nuestra incredulidad. Perdón por ser obstinados en la forma de ver. Perdón por ser obstinados en la forma de ver. Perdón por haberte limitado. Perdón por haberte limitado. Y ahora queremos decir todos juntos, Y ahora queremos decir todos juntos, ayuda a nuestra fe. ayuda a nuestra fe. Queremos tener fe que produzca milagros. Queremos tener fe que produzca milagros. Queremos desechar todo espiritualismo. Queremos desechar todo espiritualismo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, haciendo caer todo miedo paralizante, haciendo caer todo miedo paralizante, toda duda, toda duda, toda frialdad en nuestra alma. toda frialdad de nuestra alma. Te pedimos que nos llenes de compasión, Te pedimos que nos llenes de compasión, que avives el fuego de tu Espíritu en nosotros que avives el fuego de tu Espíritu en nosotros y que nos hagas ser personas de milagros. y que nos hagas ser personas de milagros. Que nuestra fe produzca liberaciones, Que nuestra fe produzca liberaciones, que nuestra fe produzca asombro, que nuestra fe produzca asombro, que si estábamos limitados para orar, que si estábamos limitados para orar, de ahora en más la oración fluya de nuestro interior. de ahora en más la oración fluya de nuestro interior. Si nos costaba ayunar, Si nos costaba ayunar, que haya dicha en el ayuno. que haya dicha en el ayuno. Amado nuestro, Amado nuestro, no queremos servir a este sistema, no queremos servir a este sistema. queremos ser transformadores de este mundo. Queremos ser transformadores de este mundo. Y ahora no repitan, hermanos. Papá nuestro, en nombre de toda esta asamblea, Señor, y en nombre de todo nuestro ministerio, papá, y en nombre de todos nuestros hermanos que están en las naciones, te pedimos, Señor, que escuches esta oración y que nos ayudes día a día a recordarla. Te pedimos, Señor, que verdaderamente podamos romper con toda limitación en nuestra mente, todo aquello que te ha limitado, Señor, y que te ha impedido bendecir a las personas que nos rodean. Te pedimos, Señor, que de ahora en más nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras bocas sean canales para que tu bendición sobrenatural traspase en este mundo. Te lo pedimos, Señor, para nosotros, los jefes de familia, te lo pedimos para los ancianos, te lo pedimos para los varones solos, para las mujeres solas. Te lo pedimos, Señor, para los jóvenes, te lo pedimos para nuestros niños también. Y te pedimos que haya liberación. Si en esta hora hay alguien atado por demonios, que sea libre en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Que sea libre en esta hora. Que el poder del Espíritu Santo traiga libertad a esas vidas. Si hay alguien que se ha sentido atado por demonios, que se ha sentido oprimido, ábrase y pídale al Señor la liberación. Pídale, Señor, quiero que me liberes. Si hay alguien en las cámaras viéndolo en este momento, dígalo también, Señor, quiero mi liberación. Y no se asuste si empieza a pasarle algo distinto, si siente arcadas o algo semejante. No se asuste, deje que el poder de Dios actúe. Señor, te pido eso, que haya libertad, que haya libertad, que haya libertad.
Oh bendito Rey, donde está tu Espíritu, entonces hay libertad. Y si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Vos sos el único que da libertad verdadera, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, papá, y te pedimos ello. Que haya libertad, Señor, que haya libertad en nuestras mentes, que haya libertad en nuestros corazones, que haya libertad en nuestras finanzas, que haya libertad en nuestra proclamación, que de ahora en más proclamemos con denuedo, sin ningún temor, que nos asombremos de cómo las palabras fluyen de nuestra boca. Te pedimos eso, Señor, y te pedimos que el discernimiento espiritual, Señor, sea activo en nosotros. Sea activo en nosotros, Señor. Oh, bendito Abba, te lo pedimos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo trayendo la llenura que solamente vos podés dar, Señor. Que sea tu paz en nosotros, que sea tu shalom en nuestras vidas, Padre amado, y que sea la cobertura de tus ángeles custodiándonos. Te lo pedimos, Padre amado, en el santo nombre de Yeshua el Mesías, nuestra victoria y nuestra salvación. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. A las personas que nos están viendo desde la transmisión, los bendecimos, les soltamos shalom y lo mejor de la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Continúenos acompañando a lo largo de la semana. Pida ingresar al grupo de estudio de la Parashá que dirige el apóstol Neyer y acompáñenos también con toda la contribución que el Señor ponga en su corazón. Los bendecimos y los despedimos.